Bienvenidos a la clase número 3 del curso de Ecosistemas Marinos y Acuáticos, para el que forma parte del programa de Técnico en Manejo de Áreas Silvestres del Centro de Formación Técnica del Medio Ambiente. Mi nombre es Alberto y a continuación vamos a hablar sobre el siguiente tema. Hoy vamos a tocar el tema de las aguas en el planeta. ¿Cuál es el balance que existe de estas aguas? En la clase anterior nos dimos cuenta de que existe un flujo constante de agua, ¿cierto?, a través de lo que se conoce como el ciclo hidrológico. Un lugar particular de la Tierra vamos a tener que tiene un cierto balance hidrológico o balance hídrico. ¿Qué significa esto? Es que durante diferente tiempo a través de ese punto de la Tierra va a estar circulando agua, ¿ya? Por ejemplo, va a precipitar y esa agua luego se va a evaporar, va a volver a la atmósfera y un ciclo más o menos constante. Hay algunos lugares donde va a haber más agua, por lo tanto va a sobrar el agua, va a haber un superávit. Por lo tanto el balance va a ser positivo. Por ejemplo, en el sur de Chile vamos a tener balances de agua positivos, ¿ya? Hablamos, por ejemplo, de la región de los lagos, Aysén, etcétera, donde llueve una cantidad gigantesca de agua y la cantidad de radiación que hay es muy baja para poder evaporarla. Sin embargo, en otras zonas de Chile, como por ejemplo en el norte, vamos a tener balances de agua negativos, es decir, que hay mucha evaporación, porque la cantidad de radiación es muy alta. Por lo tanto, cualquier gotita de agua que logre llegar a la superficie, lo más probable es que no se quede, sino que vuelva a la atmósfera. Si nosotros primero analizamos de la superficie de la Tierra qué porcentaje está cubierto por agua, nos vamos a dar cuenta de que en realidad la Tierra, ¿cierto?, no debiera llamarse así, sino que debiéramos llamarlo prácticamente planeta agua. Pensemos en que un 71% de la superficie de nuestro planeta se encuentra cubierta por este líquido. Y solamente un 29% de la superficie es territorio emergido, es decir, corresponde a litósfera, corteza terrestre emergida. Ya hablamos de continentes, islas, etc. Si ahora nosotros tomamos el agua, ¿cierto?, este 71% de la superficie terrestre, nos vamos a dar cuenta de que un 97% de ella corresponde a agua salada y se encuentra en los océanos. Solamente un 3% del agua del mundo es agua dulce. Luego, de ese 3% de agua, si nosotros le hacemos un zoom, nos vamos a dar cuenta de que prácticamente el 70% de ella está contenida en formato de hielo, donde la mayor cantidad está en la Antártica y en Groenlandia, ¿cierto? Grandes masas de hielo, casquetes polares. Exactamente el 68,7% tiene ese formato. Por otro lado, un 30,1% del agua que es dulce, ¿cierto?, que habíamos dicho que era el 3%, un 30% de esta agua dulce se encuentra bajo la superficie de la Tierra en forma de aguas subterráneas. Por lo tanto, vamos a tener que prácticamente el 99% del agua dulce del planeta es muy difícil de extraer, ya porque se encuentra o bajo la superficie terrestre o congelada en glaciares, grandes glaciares. Por lo tanto, del agua que queda, vamos a decir que es agua que está en la superficie y en formato líquido. Es solamente el 0,9% del 3% que era el agua dulce. Si ahora vamos a hacer un zoom, ¿cierto?, un nuevo zoom, pero ahora solamente del agua que está en la superficie y en estado líquido, vamos a tener que un 87% de esas aguas están contenidas en lagos. Por ejemplo, aquí en Chile tenemos grandes lagos como el lago Yanquihue, por ejemplo, que tiene una cantidad gigantesca de agua. Un 11% están contenidos en pantanos, ¿cierto?, donde están, por ejemplo, en Florida, los Everglades, o las desembocaduras de grandes ríos, como el río Amazonas o el río Orinoco. Por lo tanto, del agua que está en la superficie líquida y que además se encuentra disponible, pero principalmente porque está constantemente fluyendo, entonces vamos a tener un agua que es rica en oxígeno, es solamente el 2% que se encuentra en ríos. ¿Cada cuánto tiempo el agua fluye? ¿Ya? Vamos a tener que agua en diferentes formatos, en diferentes estados tiene tiempos de respuesta distintos, ¿ya? Aquí podemos observar algunos de ellos. El tiempo de cambio o de respuesta del agua, por ejemplo, el agua que se encuentra en la atmósfera tiene un tiempo de respuesta de entre 11 a 24 días, ¿ya?
Por otro lado, tenemos que en el océano, lo que se encuentra en la superficie o en la capa de mezcla del océano, que se llama, que son los estratos más superficiales del océano, tiene un tiempo de cambio de aproximadamente 7 años, es decir, que es bastante mayor el tiempo de cambio que en el caso de la atmósfera. Por último, el agua del fondo de los océanos tiene alrededor de un tiempo de cambio de 300 años. Luego, tenemos que, por ejemplo, el agua que se encontraba disponible en general tiene un ciclo bastante rápido, ¿cierto? Un tiempo de cambio de respuesta de alrededor de 11 días en lagos y ríos. El agua que se encuentra en nieve, ¿cierto? Hablamos de las superficies motuditas, ¿cierto? Con lo que yo puedo hacer, por ejemplo, un monito de nieve, ¿cierto? No hablamos de glaciares, es nieve que se va a derretir muy pronto. En general va a tener un tiempo de respuesta de 11 días. Perdón, de 24 horas. Disculpen. Por otro lado, cuando esa nieve empieza a perder oxígeno, ¿cierto? Empieza a compactarse, se hace más dura y se transforma en glaciares, vamos a tener que el tiempo de cambio del agua contenida en glaciares va a ser bastante diferente dependiendo de dónde estén esos glaciares, ¿ya? Si los glaciares son glaciares de montaña, vamos a tener que esa agua en general va a tener un ciclo de alrededor de 300 años, pero si se encuentra en la capa de hielo, por ejemplo, Groenlandia, los grandes glaciares, o se llaman también inland seas, vamos a tener que el tiempo de respuesta va a ser de 3000 años, es decir, que estamos hablando prácticamente de aguas fósiles que se depositaron hace muchísimo tiempo ahí. Esto nos ayuda un poco a darnos cuenta de que en general el agua, ¿cierto? Y los recursos que van a estar ahí, en particular la próxima clase vamos a hablar ya sobre ecología y ecosistemas. Es importante reconocer la relevancia que tienen para el ser humano, principalmente por ser un recurso bastante escaso en términos de cantidad, y además reconocer de que es un sistema dinámico y que no todos los formatos del agua, los estados del agua tienen el mismo tiempo de respuesta. Esa es la clase número 3. Muchas gracias, que tengan un buen día.